Hola, mi nombre es Daniel Sánchez, soy psicólogo, educador, trabajo como profesor universitario y trabajo en la consulta particular y con los amigos del CESI hago algunas cosas también. Me parece que la entrega de datos o las miradas más bien cuantitativas o los paradigmas, si tú quieres llamarlos positivistas, no dejan mucho espacio a la reflexión. Obedecen también quizás a una manera que tenemos de contemplar el mundo y una manera que tenemos de encontrar más certeza a partir de números que no nos permitan hacer exploraciones interpretativas de los fenómenos. Cuando trabajamos con números, cuando trabajamos con estadística, cuando decimos tal porcentaje de personas con VIH, tal porcentaje de niños con tal tipo de educación, cuando decimos las medias, las desviaciones, cuando hablamos de números, de datos, de cifras, la mayoría nos perdemos en esa información y los datos cuantitativos son fundamentalmente prescriptivos, es decir, te dicen, mira, esta es la información que tenemos y a partir de esto podemos tomar tales decisiones. Las miradas que no son tan numerales, que son más bien de conceptos, que son de ideas, son miradas que nos permiten irnos hacia adentro y empezar a reflexionar un poco respecto a lo que está ocurriendo. Si yo te digo, el 22% de los niños no tiene educación sexual en el país o tiene una deficiente educación sexual en el país, tú me dices, ok, el 22% algo tenemos que hacer. Pero si yo cambio la pregunta y digo, ¿qué piensas tú que ocurre? Dado que hay una gran cantidad de niños que no tienen educación sexual de calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ideas podemos sacar al respecto? ¿Qué significa para nosotros la educación sexual de los niños? ¿Qué significa para nosotros? Yo creo que obedece a una mirada del mundo en la que no se nos permite mucha reflexión, porque reflexionar es peligroso para esta sociedad y para cualquier sociedad. Cuando nos ponemos a hablar de datos importantes respecto a la sexualidad, o cualquier dato importante en general, estamos impidiendo y estamos limitando que las personas, los seres humanos, los ciudadanos podamos tomar decisiones respecto de nosotros. No nos sirve mucho pensar que tal gobernante fue electo con tal cantidad de votos si es que eso no nos lleva a reflexionar respecto al tipo de país que estamos construyendo. No sé si se entiende muy bien lo que quiero decir, pero en el fondo obedece principalmente a una manera doctrinal de mirar la realidad, obedece a un sistema complejo de funcionamiento de la realidad, en la que no podemos participar mucho tomando decisiones, porque al momento de tomar decisiones la sociedad se nos desbanda. Es lo que pasaba cuando nos decían con la discusión del aborto, bajo las 3 causales, con la discusión del divorcio, con tantas discusiones que hemos tenido en el país, en que si nosotros miramos la discusión general a nivel político, a nivel, qué sé yo, de los congresos, como ustedes quieran, rara vez había espacios de discusión. Habitualmente lo que hacemos es que echamos números encima de discutir. Y los números los mostramos con gráficos, con estadísticas, pero hay que detenerse un poco más a mirar hacia adentro. Yo ayer, la semana pasada, le preguntaba a los estudiantes de la universidad qué creen ellos que significa esta ley del aula justa. Entonces les decía, chiquillos, hablemos de la ley del aula justa. Sí, profesor, el aula justa, que sea perfecto. Que yo. Vamos un poco más allá y veamos quién votó esta ley. Metámonos en la página del Congreso. Y cuando miremos quiénes son los que votan la ley, pongámonos a leer cuáles fueron las discusiones que tuvieron en el Congreso respecto a esta ley. Y el paso más allá que sigue, es decir, bueno, ¿quiénes votaron a estas personas? Entonces, tal vez podríamos pensar que una ley, es un ejemplo solamente, una ley como la ley del aula justa, es una ley que salió ley en nuestro país, votada por 60 diputados, estoy inventando, 60 senadores, que fueron electos por un total de 25.000 personas, estoy inventando una cifra. Entonces la discusión que tenemos que tener no es si aprobamos o no aprobamos por qué cantidad de porcentaje una ley como una ley de aula justa, sino que si vamos un poco más atrás, pasamos a reflexionar respecto de quiénes lo escogieron y por qué. Yo podría decir, esta ley obedece a un sistema político que tiene dudas para todos nosotros respecto a su representatividad. Si me quedo en el número, me quedo en el número. Si voy un poco más allá, empiezo a cuestionar hasta, a partir de la ley del aula justo, empiezo a cuestionar un sistema político. Y eso es lo que yo siento que en el caso de la sexualidad o de la educación sexual, nadie quiere meterse porque efectivamente cuando abrimos la puerta para que las personas vivan la sexualidad como quieren vivirla, la moral nos va a decir que la sociedad se nos va a desbandar. Y si se desbanda la sociedad, para ellos
es un crimen. Para muchos otros, si se expande la sociedad, está creciendo, está evolucionando y se está desarrollando. Me parece cavernario, me parece terrible que sigamos pensando que podemos controlar a la sociedad a través del miedo, el temor y una serie de cosas más. No solo para efectos de la educación sexual, sino que cualquier tipo de educación que permita o que pretenda o que persiga una sociedad mejor, mi impresión es que debe ser intersectorial por todas partes. No solo tenemos que sentarnos los psicólogos expertos en educación sexual a hablar de sexualidad, porque yo me imagino, sabemos todos que lo que pueda decir respecto a la educación sexual a un niño o a una niña o a un joven, su papá o su mamá, cuya experiencia es manejando un transporte Transantiago o vendiendo en una ferretería o vendiendo en la cola de la feria, puede generarle al chiquillo o a la chiquilla mucho más sentido que pueda mostrarnos este paradigma positivista del que hablábamos recién. Reducir la sexualidad a lo biológico es como reducir la humanidad a lo psicológico. Y eso es aberrante, porque el ser humano es mucho más complejo de lo que podamos llegar a imaginar. Estamos enfrentados a una dificultad tremenda, porque la sexualidad o la vida sexual lo planteo de otra manera. Es como cuando hablamos de educación. Nosotros hablamos de educación todos quienes vivimos en el modelo educativo. Un papá que habla de educación, un papá que tiene a los hijos en el colegio. Un adulto que habla de educación y que impugna en una comida o en un carrete sobre la educación es una persona que vive el proceso educativo. Por lo tanto, no es como hablar de las leyes. Las leyes ellos saben hacer las leyes y nosotros miramos y decimos sí o no. Pero en la educación, todos somos parte de este sistema, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nuestra voz tiene mucha más propiedad. Lo mismo pasa con la sexualidad. Nosotros hablamos y pontificamos desde la vivencia de la sexualidad respecto de la sexualidad. Entonces no es algo que está lejos de nosotros, sino que está muy dentro nuestro. Y eso está teñido de mucho miedo, de mucho desconocimiento, de mucha ignorancia, está teñido de una mirada muy inspirada en paradigmas confesionales. Reducimos a lo biológico porque entendemos que la vida sexual es solamente los órganos genitales, la reproducción, la fecundación y se acabó. Pero la sexualidad no puede no ir acompañada de la vida afectiva, no puede no ir acompañada de la vida espiritual, no puede no ir acompañada de nuestra vida entera con múltiples manifestaciones. Yo debo pensar que respecto a mi vida sexual, es probable, aunque no nos gusta admitirlo, que yo encuentre consuelo o encuentre respuesta en un sacerdote que me oriente. No es que el sacerdote me hable de la vida sexual, pero es que hay una mirada espiritual de la sexualidad que en algunos casos resulta importante. Un médico también puede hablar, por supuesto, porque él tiene un conocimiento, un psicólogo, un profesor de una escuela, un profesor de un colegio, que no tiene que ser un experto en sexualidad. Es un profesor de un colegio que ha vivido en plenitud la vida sexual y puede ser como modelo para un otro. No sé si logro explicarme allí. Ahora, mirarlo de un punto de vista exclusivamente biológico y dejarle o encargarle la educación sexual y la sexualidad a lo biológico y a los médicos es volver por 800 años de historia atrás. Estamos en el 2019 y tenemos que abrirnos a una serie de experiencias. La llegada de la comunidad transgénero a nuestro país fue un quiebre inentendible para muchos, en que resulta que ahora nos damos cuenta ahora, porque siempre han existido, nos damos cuenta ahora que hay personas de orientación homosexual, nos damos cuenta ahora que hay personas transgénero, y lo que es más todavía, que a muchos les genera más ruido todavía, es que hay niños de orientación homosexual y hay niños transgénero. Cuando nos encontramos en esta realidad, no podemos negarla diciendo, como primer argumento, que biológicamente no es correcto. Como segundo argumento, que Dios así no lo quiere. Ante esos argumentos, no tenemos nada que hablar. Lo que tenemos que hacer, de esta manera intersectorial, es que todos debiésemos colaborar a fin de entender mejor este fenómeno, a fin de entender mejor este proceso, y a fin de que entre todos podamos acompañar
a los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en la vivencia de una sexualidad plena, feliz, dichosa y alegre. Estamos al debe. Falta muchísimo que hacer todavía, reconociendo, por supuesto, el incansable trabajo que han hecho un montón de comunidades educativas, un montón de educadores, un montón de profesores, de papás, mamás, cuidadores, niños, adolescentes, mucha gente ha trabajado para sacar adelante una mirada más democrática respecto a la educación sexual. Los esfuerzos que se han hecho desde las instituciones estatales, desde el gobierno fundamentalmente, el ministerio, son esfuerzos que se mueven no olvidemos que en nuestro país la Iglesia se separó del Estado en el año 50 y algo, por lo tanto todavía somos un Estado o somos una sociedad muy regida por ciertos principios valóricos, si tú quieres, desde la mirada más espiritual. Por lo tanto, cuando tratamos de avanzar en cosas reñidas con esta mirada más religiosa, no quiero decir que es mala, no es mala, es buena. Es buenísima, es una mirada necesaria para quien así lo cree, por lo tanto no podemos objetarla. Pero sí es objetable desde el punto de vista de que una mirada más religiosa, más doctrinaria, gobierne una sociedad civil, ¿sí? Donde no todos compartimos esta mirada. En ese sentido, las iniciativas que se han hecho, por ejemplo, la circular trans de la que tanto se habla, no es más que una circular de la Superintendencia de Educación. No es una ley, no es un imperativo legal. ¿Cómo funciona esto? La Superintendencia envía una circular, una carta, en la que promueve y defiende los derechos de los niños transgéneros, ¿cierto? Pero una escuela puede no cumplirla, no tiene por qué cumplirla. La única trampa está en que si la escuela el año siguiente quisiera obtener más recursos, debe cumplir un 100% los mandatos y las reglas entonces le dicen usted no cumplió la circular trans, entonces va a tener menos lucas. Y la escuela comienza muy probablemente a hacer esta transformación de diversidad o en esta transformación de... porque está de moda ser diverso hoy día también. Empieza a hacer esta transformación por los beneficios que le puede traer posterior en términos económicos, no por una real creencia respecto de la diversidad y la necesaria aceptación del otro como legítimo en la convivencia, como diría el doctor Maturana. Ahora, hemos hecho avances significativos, pero estamos al debe todavía respecto a lo que significa vivir una sociedad diversa. Estamos hablando hoy día de sexualidad, pero es mucho más allá. Hay segregación racial, cultural, económica, política, sexual, de género. Todavía creemos que, todavía miramos a los haitianos con cierto temor. Todavía miramos a los venezolanos y decimos, otra vez llegaron estos gallos a mirarnos. Miramos con mucho respeto una escuela multicultural que incluye niños de todos los países. Decimos, oh, qué envidiable lo que están haciendo ellos. Pero lo miramos de la boca para afuera. Es re poco lo que hacemos nosotros para entender que cuando nos implicamos en la diversidad y cuando nos implicamos en el otro, el primer imperativo nuestro es abandonarnos desde donde nosotros estamos. Ustedes representan para mí todo lo que yo no soy. Yo no soy ustedes, felizmente. Y eso me permite mirar con bondad, mirar con humildad, mirar con valentía y mirar con respeto al prójimo. Lo mismo debiese pasar en las instituciones educativas. Si yo puedo mirar a una persona transgénero y decir, qué fantástica esta persona, este niño, este joven, lo que ustedes quieran, él o ella es todo aquello que yo no soy. No es que yo me sienta diferente a él, es que me siento con respeto frente a un otro. Las escuelas, las instituciones educativas debiesen mirar con ese respeto al prójimo, debiesen mirar con ese respeto a los niños, a los profesores, no solamente de sexualidad. Los profesores saben mucho más que yo que hay diferentes estilos de aprendizaje. Y desde una mirada de diferentes estilos de aprendizaje, lo que yo hago es que me sitúo siempre frente al proceso de aprendizaje desde un mismo paradigma educativo. Ok, yo entiendo que la mirada educativa tiene que ser más bien conductual, porque si yo reconozco que hay una mirada constructivista, reconozco la inteligencia múltiple, lo reconozco, pero la cosa sí, aquí se hace de esta manera. Un profesor que se plantea así es un profesor que está obligando a los niños y a los jóvenes a mirar el mundo desde donde él lo mira. Y si se trata de imponer miradas y se trata de imponer ciertos preceptos y ciertas reglas, eso pasó hace 40 años en nuestro país. A mí me da la idea que estamos al debe y sería bueno que miráramos el mundo con más horizontalidad, con
con más salud espiritual y con mucho cariño. Yo recordaría también que tanto la psicología como la educación son disciplinas que surgen porque su principal motivo es el bienestar del prójimo. Y cuando vemos un prójimo que está en un proceso de cambio, el cambio terapéutico, el cambio social, el cambio colectivo, hasta el cambio que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo debo mirar con cierta devoción cómo me vierto y cómo me nutro respecto del otro. Yo me he formado como educador y me he formado para generar en el otro todos los procesos que lo lleven a una vida mejor, una vida íntegra y una vida feliz. Y si la vida mejor, íntegra y feliz pasa por el reconocimiento y el tratamiento de la educación sexual, yo debo prepararme como tal para ser una persona siempre al servicio de un otro.